Los desafíos modernos a veces no son tan modernos, son desafíos de toda la vida. En esta mañana vamos a pensar en un desafío para la iglesia de nuestros tiempos y que lo vamos a llamar la secularización. No sé qué viene a su mente cuando escucha la palabra secularización. Por supuesto que está relacionado con la palabra secular, una palabra que es muy común en nuestro vocabulario, en nuestro argot, y viene de la palabra, de una palabra latina que es seculare, que curiosamente a veces no detectamos la relación, pero la palabra seculare significa siglo o mundo. Tampoco se entiende fácilmente la relación entre las dos palabras, mundo y siglo, ¿no? Como que son dos cosas totalmente distintas, pero dependiendo el contexto se utiliza cualquiera de estas traducciones. De hecho, en el Nuevo Testamento hay una palabra también del griego que tiene esas mismas dos connotaciones, que es la palabra aion, y que también se puede traducir siglo o mundo. ¿Por qué? Nosotros mencionamos la palabra siglo para referirnos a 100 años y mundo como que es el planeta o de pronto las costumbres mundanas, pero estas palabras hacen referencia como al estado de las cosas, al medio en el que nos desenvolvemos. Eso es lo que se conoce como siglo o mundo o secular. Es el actual, digamos, estado de las cosas. Entonces, inclusive también se usa la palabra secular para referirse a algo que sucede cada siglo, ¿no? Cada etapa. Pero cuando hablamos de secularización, es un término que se ha aplicado para referirse a la forma como a veces algo que es religioso se vuelve de este mundo, o se vuelve... nosotros decimos secular, ¿no? Como mundano. Hay diferentes palabras que podríamos asociar con lo uno y con lo otro. Cuando hablamos, prácticamente estamos hablando de dos esferas que se relacionan o que se contraponen, pero que a veces se mezclan. Entonces estamos hablando de la esfera religiosa o la esfera espiritual, la esfera, no sé, sagrada, santa, teológica, todo lo que tiene que ver con lo divino, con lo religioso. Y la otra esfera es la esfera secular, que tiene que ver con lo civil, con lo público, con lo profano, con lo mundano, con lo que digamos, está ausente de un concepto religioso. Entonces, secularización se ha utilizado para referirse a cuando algo que tiene carácter religioso pierde esa condición de sagrado y se vuelve mundano. Entonces, históricamente siempre ha existido como esa problemática, y desde cuándo empezaron a utilizar el término no lo sé, pero la práctica ha existido siempre. Los estados antiguamente han estado muy estrechamente ligados a una religión. Por ejemplo, si pensamos en los musulmanes, es un estado o unos países que están muy estrechamente ligados con sus creencias religiosas, y prácticamente sus constituciones políticas tienen que ver con una confesión religiosa, casi que incluso quien no practique la religión de ese estado es una persona que está fuera de lo normal del estado. Entonces, los estados suelen ser así. Las constituciones, por ejemplo, cuando se declara una constitución o hay algún tipo de artículo en nuestra constitución, todavía tenemos artículos que nos declaran como cristianos, ¿cierto? En la constitución, o ya no. Todavía queda algo, ¿cierto? ¿Perdón? En el preámbulo de la Constitución se entiende Colombia como un país cristiano. Entonces, eso
asocia al Estado con una confesión religiosa, mientras que cuando el Estado no se confiesa con ningún tipo de religión, cuando no acepta ningún Dios determinado, sino que aunque se tengan creencias, se respeta la libertad de cultos y se entiende como que el Estado no tiene nada que ver con la religión, entonces se entiende como un Estado secular, ¿sí? Como laico, que no tiene nada que ver con la religión. Los judíos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es un pueblo que nace de una convicción espiritual, religiosa. De hecho, es un pueblo que se convierte en pueblo sin tener lugar geográfico, porque el pueblo de Israel se forma en Egipto, pero ya son pueblo, pero es un pueblo, el pueblo de Dios. Es como también se conoce como una teocracia, es donde el que manda la constitución, las leyes las coloca Dios. Entonces la ley de Moisés dada por Dios es la que rige a ese pueblo. Pero cuando los judíos iban tanto en busca de la tierra prometida como cuando fueron exiliados, cuando iban de aquí para allá, muchas veces al llegar a ciertos lugares se dejaban impregnar de las costumbres de esos lugares. Entonces ellos vivieron la problemática de la secularización, aunque a veces las costumbres que adquirían también eran religiosas, pero de otras religiones. Pero cuando se dejaban llevar por la cultura practicada, para poner un ejemplo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pide que se les ponga un rey, esa es una actitud secularista. Porque incluso el mismo Dios les dice, ellos dicen, queremos un rey como las demás naciones. Decimos, queremos ser como las demás naciones. Ellos tenían una gobernanza teocéntrica, ellos eran gobernados por jueces colocados, digamos, por esa ley, por esas costumbres religiosas del pueblo de Israel. Pero ellos ven a las demás naciones con rey y dicen, no, nosotros también queremos tener rey. Entonces, esa fue una actitud secularista. Secularización entonces tiene que ver con adoptar costumbres que no son relacionadas con la religiosidad de una cosa o de una persona. Este es un tema muy amplio y seguramente vamos a tener que abordarlo en diferentes momentos, pero yo quisiera comenzar advirtiendo, porque cuando hablamos aquí de secularización lo estamos hablando desde el punto de vista de la iglesia, es decir, cuando la iglesia, cuando el creyente adopta una condición de estas. Y quiero advertir entonces dos peligros, y quiero que lo tengamos en cuenta porque seguramente en otros momentos vamos a hablar y yo voy a estar recordando estos dos peligros. No es que sean los únicos dos peligros, pero voy a enfatizar estas dos cosas. Los dos peligros de la secularización. El primero es una vida sumergida en la cultura del mundo. Estamos hablando de creyentes, porque si no es creyente, pues entonces ya es secular, no hay secularización. No, el creyente es el que, digámoslo así, se seculariza. Entonces, el primer peligro es una vida sumergida en la cultura del mundo. Es decir, cuando una persona, o incluso un grupo de personas, una iglesia, una comunidad, confiesa una fe o una religión, pero viven sumergidos y siendo llevados por la corriente de la cultura, de la sociedad, del mundo, algo que es muy común. O sea, la gente puede vivir haciendo lo que hace todo el mundo y sin embargo decir ser creyentes. Entonces, ese es uno de los peligros de la secularización. A pesar de tener una supuesta fe, se vive como vive todos los demás. No hay ninguna diferencia entre esa persona y los demás del mundo. Esa es una tendencia de la secularización. La otra tendencia, o el otro peligro que quiero advertir, es una vida incoherente entre lo secular y lo sagrado. Este tema de la secularización, uno de los peligros que tiene es que lleva a pensar desde el punto de vista teológico que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo secular. Entonces a veces pensamos, bueno,
vamos a hacer tal cosa que está relacionado con lo espiritual. Hoy, por ejemplo, estamos aquí reunidos en una iglesia, entonces estamos en asuntos espirituales, en asuntos sagrados, en asuntos de la religión, de tal forma que nos vestimos no solamente físicamente, sino actitudinalmente, nos vestimos con la careta de la espiritualidad. Desempolvamos inclusive la aureola que está por allá colgada, nos la colocamos aquí arriba y vamos para la iglesia porque vamos a algo espiritual. Pero de lunes a viernes o de lunes a sábado estamos en cosas seculares. Entonces separamos, dividimos. Y ese tema nos ha llevado a dividir de tal forma que entonces muchos creyentes viven una vida, como lo decimos aquí, incoherente. ¿Qué significa? Que tienen una cara, una actitud, un estilo de vida diferente cuando están en asuntos religiosos que cuando están en asuntos seculares. Entonces, en la iglesia o en los asuntos espirituales adoptamos una posición así como de santos, así un poquito inclinados. Se ve la aureola y las manitos y el vocabulario. Dios te bendiga, gracias a Dios, el Señor, si Dios quiere, todas las palabras espirituales del cristiano. Pero uno de los elementos que precisamente tienen la doble vida, la incoherencia, es precisamente la lengua. Entonces, cuando estamos en otros asuntos, como el trabajo, el estudio, la empresa, la familia que no es creyente, entonces la lengua se vuelve un tantico verde y dice otras palabras que no tienen ninguna coherencia con las que decimos cuando estamos en asuntos espirituales. Entonces, esa incoherencia, pensar que no, es que ahorita estoy en asuntos de la empresa, ahorita estoy en asuntos del trabajo, aquí no es la iglesia, qué pena con usted, ¿cierto? Entonces no espere amor, no espere un comportamiento incluso honesto. La honestidad en el mundo, pues la honestidad es un negocio. Si usted es honesto en la medida que le represente buenos dividendos, pero si hay que mentir, si hay que engañar para poder adquirir y el negocio, digamos, el trabajo en el que uno se desempeña incluye mentir. Decía un amigo una vez, es que hoy en día todo negocio se tiene que sellar con licor. O sea, si no hay licor no podemos trabajar. Entonces, eso es algo común en este eón, en este siglo, en este mundo, y muchas veces el creyente cae en dividirse. Estoy en algo secular, estoy en algo sagrado. Entonces, esa es una problemática que vive la iglesia, un desafío que enfrentamos como creyentes. O sencillamente, como dice la primera, sumergirse en el mundo y, a pesar de decir creer en Dios, vivir como viven el resto. Teniendo en cuenta estas dos problemáticas de la secularización, que son las que vamos a abordar, en esta mañana quisiera invitarles a que nos preguntemos esto: ¿religiosidad o fe? Creo que esta pregunta está en la base del problema de la secularización. ¿Religiosidad o fe? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo creo? Claro, de pronto la pregunta no sería tan determinante si no fuera por el mal concepto que existe de fe. Entre otras cosas, de hecho alguien podría responder, pues es lo mismo, ¿no? O también podría decir las dos cosas. Sí, puede ser, pero ¿entienden la diferencia? Entonces, yo quisiera invitarles a que meditemos en esta pregunta basados en un texto muy conocido y que hemos estudiado, leído muchísimas veces. Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Lo conocían? ¿Lo sabían de memoria? Yo lo he preguntado muchas veces, no solamente aquí, sino en muchas iglesias. Solamente digo,
¿qué es fe? Y se escucha un murmullo. La convicción de que no se ve. Todo el mundo se sabe Hebreos 11:1 porque es la gran definición de fe. El problema, y cuando a veces pregunto, ¿y quién se sabe el versículo 2? No lo lean, díganmelo de memoria, que ya agacharon la cabeza para leerlo, no, díganmelo de memoria. ¿Qué dice el versículo 2? Brilla por su ausencia. Y el versículo 1 es muy chiquito, y el 2 es más chiquito todavía. Miren lo que dice el 2. Porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron todo lo que quisieron los antiguos. ¿Cómo? Alcanzaron buen testimonio. Es decir, los antiguos, se refiere a la gente del Antiguo Testamento, a los que encontramos en la palabra de Dios, dice que por fe alcanzaron buen testimonio. ¿Qué significa eso? Que se podía hablar bien de ellos por la fe que tenían, no que lograron todo lo que querían. Así que ese versículo 2 incomoda al deseo que quisiéramos de fe del versículo 1, porque cuando solo no sabemos el 1, ¿qué te está diciendo? La fe es la certeza de lo que esperas. ¿Qué esperas tú? ¿Qué quieres? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Un viaje? ¿Un título? ¿Fama? Créelo, por fe lo vas a lograr, porque la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera. No lo ves, no importa, declara como si ya lo estuvieras viendo, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nos llevan a entender la fe como un poder esotérico, mental, y casi que por hipnosis lograr las cosas, visualización, fuerza, poder. Bueno, yo creo que el versículo 2 nos guarda un poquito de entenderlo de esa manera, pero sobre todo si leemos el resto del capítulo. El resto del capítulo sí que nos ilustra, porque mira, aquí dice, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace el autor de Hebreos a continuación? Empieza a darnos algunos ejemplos de esos antiguos. Y nos da una lista larga de los antiguos, que cuando uno se pone a leerla, por eso algunos se aburren leyéndola porque es como un trabalenguas allí. Pero la vamos a leer, solo que se las voy a presentar organizada para que no se aburran tanto. Les voy a mostrar una tablita que nos ayuda a entender esos antiguos. Y vamos a mirarlo aquí en este orden de ideas para responder a la pregunta: ¿qué es la fe bíblica verdadera en Dios? Y vamos a mirar esta tablita. Noten ustedes, esta tablita está organizada de la siguiente manera. Al lado izquierdo tenemos el versículo, es decir, solo vamos a citar Hebreos 11. Versículo. Luego dice antiguos, es decir, ¿de quién está hablando? Los personajes. En la segunda columna vamos a colocar los personajes que aparecen aquí en Hebreos 11. En la tercera columna vamos a colocar cuál es la evidencia que esa persona tuvo, por lo cual la Biblia dice que tenía fe. Es decir, ¿cuál es su fe? ¿En qué se notaba? Y en la cuarta columna vamos a colocar cuál fue el logro de esa persona gracias a la fe. ¿Ok? Entonces vamos a hacer uno por uno. Vamos a mirarlos todos, pero aquí en esta tabla que queda más fácil de entenderlo. Yo no voy a hacer otra cosa, o no hice otra cosa que copiar y pegar, no más. O sea, no hay palabras mías aquí, solamente arranqué de cada versículo y lo pegué ahí, con las palabras de esta Biblia que yo tengo aquí. Así que solamente para organizarlo, pero son las mismas palabras. Comencemos por el versículo 4, donde se habla de Abel. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la evidencia que tuvo Abel de fe? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Miren por dónde comienza el relato. ¿Quién fue Abel? Si hablamos de los seres humanos, ¿qué lugar ocupa Abel en la historia de la humanidad?
¿Tercero? ¿O el cuarto? El cuarto, ¿ok? Así que apenas este recuento empieza desde bien atrás, desde la primera familia, y el que se menciona aquí es el Abel. ¿Qué fue lo que hizo Abel que evidenció su fe? ¿Qué hizo por fe? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, su fe se evidenció en lo que le dio a Dios o en lo que le ofreció a Dios. Y que era mejor que lo que ofreció su hermano. Esa es la evidencia de su fe. ¿Qué logró? Según Hebreos, yo no voy a citar sino solo Hebreos. ¿Qué logró? Alcanzó testimonio de que era justo. Es decir, aquí empieza a comprobarse el versículo 2. Lo que logró Abel fue un buen testimonio. Incluso es tan hermoso que el testimonio lo da Dios. Es decir, Dios tiene buen testimonio de Abel, de que era justo. ¿Qué más logró? Ahí dice, y muerto, porque como les digo, pegué. Entonces así está en la Biblia, dice, y muerto. ¿A qué se refiere con muerto? Que el hermano lo mató. ¿Y saben por qué? Por lo que hizo, es decir, por su fe. Así que ¿cómo le fue por tener fe? Murió. Lo mataron. ¿Qué logro, no? Si uno empieza desde aquí, uno ya empieza a decir, oye, ¿para qué sirve la fe? Si lo van a matar a uno. Para que empiecen a bajarse del cuento los que creen que fe es para lograr lo que uno quiere con creces. Pero sigamos mirando, el siguiente personaje, versículo 5, se menciona a Enoc. ¿Cuál es la evidencia de la fe de Enoc? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noten, esa es la evidencia de Enoc. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia dice, el texto dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Pero permítanme recordarles que Enoc no se sentó a orar y decir, Señor, permite que este siervo no conozca la muerte, yo me quiero ir contigo sin morirme. ¿A quién se le hubiera ocurrido pedir eso? Si todos los seres humanos se mueren. O sea, eso no fue un sueño de no, una visión. Ay, es que yo no me quiero morir. No. Él simplemente tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la decisión de llevárselo sin pasar por la muerte fue de Dios. Idea de Dios que no lo agarró por sorpresa, él no se lo imaginaba. Él no lo declaró, no lo pidió, no lo soñó. Le llegó de sorpresa como premio por haber agradado a Dios. Noten, con estos dos primeros personajes hay un contraste ya. El uno lo mataron y el otro ni se murió. Al uno lo mató el hermano y el otro no conoció la muerte. El Señor se lo llevó así en cuerpecito. Pero ¿cuál fue la evidencia? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Siguiente personaje, versículo 7, Noé. ¿Cuál es la evidencia de él? Con temor preparó el arca cuando fue advertido por Dios. ¿De qué está hablando? ¿De cuál arca? Bueno, del arca de Noé. ¿Dónde preparó Noé el arca? Donde no había agua. Donde era una locura construir un arca. Pero a Noé se le ocurrió, oiga, ¿qué tal que de pronto se ponga a llover? Mejor voy a construir un arca. O dijo él, yo quisiera tener un arca tan grande como nadie la haya tenido en la vida. Ese es mi sueño. No, ¿qué dice? Fue advertido por Dios. A Dios fue quien se le ocurrió que iba a castigar a esta humanidad y escogió a Noé y le dijo, haga un arca porque usted va a meter allí a su familia y a unos animales, porque yo voy a mandar un diluvio. Una locura, tan locura que cuando empezó a hacerlo todo el mundo se burlaba. Pero él dijo, si Dios lo dijo, por más loco, absurdo, ridículo que parezca, lo voy a hacer porque Dios lo dijo. Logró. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Ahí podríamos detenernos a hablar mucho de eso, pero sencillamente Dios le dio una herencia. Ahí dice, fue hecho heredero. Dios lo hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Para explicar eso podríamos abordar toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero lo importante es que Dios le da una herencia de justicia porque Él le obedeció al preparar esa arca. Siguiente personaje, versículo 8, Abraham. Y de este habla tanto que nos toca aquí con varias diapositivas. Versículo 8 dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y salió qué? Sin saber a dónde iba. Mucho loco, ¿no? ¿Quién sale sin saber para dónde va? Pues muchos, ¿no? Hay muchos que se van a buscar el sueño. Bueno, tantos sueños que hay. El americano se está perdiendo un poquito, está como convirtiéndose en pesadilla más bien. Sí, está volviendo una pesadilla. Entonces se van sin saber, de ilegales, vendiendo todo, sin imaginar lo que les viene. Es una locura, pero salen diciendo, yo tengo fe que me va a ir bien. ¿Y de dónde sacaron que les va a ir bien? No, es que yo creo en Dios, que Dios me va a... Un momentico, Abraham no fue que le ocurrió que le iba a ir bien por allá, fue que Dios le dijo, vete. Y él no tenía ni idea para dónde, ni cómo le iba a ir. Pero se fue así, ¿por qué? Porque Dios se lo dijo. Así que siendo llamado, por eso aclara, siendo llamado, no habiéndolo soñado, siendo llamado, obedeció. Esa es una evidencia de fe. Logro adquirido, logro alcanzado, según el texto de Hebreos, no dice nada. Este versículo no dice nada que lo hubiera alcanzado por eso, solamente menciona lo que hizo. Sigamos. El versículo 9 sigue hablando de Abraham y dice que habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena. Es decir, él llegó a la tierra prometida, a Canaán, pero Dios le había prometido esa tierra para él y su descendencia. Cuando él llegó, todavía no era de él. Así que él llegó allá y sabiendo que Dios se la había prometido, sin embargo vivió como en tierra ajena, como un peregrino, como un extranjero. Él no llegó a reclamar, es que esto me lo prometió Dios, sino que fue con paciencia y habitó allá. Acción de fe. Logro alcanzado. No dice nada de Hebreos. Luego, en los versículos 17, 18 y 19, vuelve a hablar de Abraham. Yo los estoy organizando en nombre de personaje, así que por eso salto aquí. Pero en esos versículos dice que cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Recuerdan esa historia, no? ¿Quién es Isaac? Su hijo. Su único hijo. Después de que Dios ya le había dicho que iba a tener una descendencia grande, pasan los años y solamente tiene un hijito de su esposa. Y de pronto Dios le dice, suba y lo sacrifica. ¿Qué hizo Abraham? Subió a sacrificarlo. ¿Por qué? Dios se lo dijo. ¿Conocen la historia? Que finalmente Dios lo hacía para probarlo. Por eso dice que cuando fue probado, porque Dios lo quería era probar, y cuando él probó que sí estaba dispuesto a sacrificarlo, entonces Dios le detuvo la mano. Pero miren lo que dice el autor de Hebreos. Él hizo eso pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Es decir, si Dios me dijo que me iba a dar una descendencia grande y que la descendencia vendría por este lado de Isaac, y ahora me dice que lo sacrifique, debe ser que después lo va a resucitar. Eso es lo único que le ocurre a Abraham. Seguro que Dios lo va a resucitar. ¿Por qué? ¿Porque él sueña con eso? No. Dios le había hablado. Ahí es donde está su fe. Pero aquí sí tenemos un logro alcanzado, ¿no?
Aquí dice, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Es una expresión que está aquí en estos versículos. De tal forma que sí se menciona de algo recibido. Dice que había recibido las promesas. O sea que sí hay algo que él recibe. ¿Pero qué recibe? Promesas de Dios, no sueños personales. Siguiente personaje. Sara. Nos devolvemos un poquito para ver a la mujer de Abraham, Sara. Dice que creyó que Dios era fiel, quien le había prometido un hijo. Es decir, Dios le había prometido que ella iba a tener un hijo, a ella y a Abraham. Y Hebreos nos dice que ella creyó, que Dios era fiel. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Ahora usted se recordará la historia y dirá, pero ella soltó la risa cuando Dios le dijo, ¿cierto? Se puso a reírse. Pero Hebreos nos dice que ella creyó. Así que no le vamos a negar ni al uno ni al otro. ¿Por qué se reiría? Bueno, de pronto, ¿cuántos años tenía? 99. ¿No? No tenía 99, ¿cuántos tenía? ¿90? Estaba, digamos, en su 10ª década. Estaba en su 10ª década. Y le dicen que va a tener un hijo. Pues cualquier viejita suelta la risa. Ya no tenía ni menstruación y le dicen que va a tener un hijo, pues ella soltó la risa. Por eso Dios le dijo, por haberse reído, el hijo se va a llamar Risa. Isaac significa risa, ¿cierto? Y por eso se quedó así, por la risa de la mamá. Pero aquí el autor de Hebreos nos dice claramente que ella creyó que Dios era fiel. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Cuál fue el logro alcanzado? Siendo estéril, no solamente viejita, estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Nunca había tenido un hijo y ya no era tiempo de tenerlo, pero lo tuvo. Siguiente personaje. Dice aquí en el versículo 13, como una especie de paréntesis, como una especie de conclusión, todos estos, es decir, todos los anteriores, que murieron sin haber recibido lo prometido. Es decir, reuniéndolos a todos estos, la evidencia de su fe fue que murieron sin haber alcanzado lo prometido, sino que, aquí donde está la fe, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, aquí en esta tierra estamos de paso. Ellos están saludando lo eterno. Pero me encanta esta lista que dice que hicieron por fe. Mirando de lejos. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo lo decimos ahora? Visualizando, ¿no? El famoso visualizar. Creyéndolo, va a pasar. Saludándolo, bienvenido sea. Confesando. ¿No es eso lo que nos dicen muchas veces que es la fe? ¿Usted quiere un carro? Confiéselo, declárelo, decrételo. ¿Usted quiere irse a viajar y que le vaya bien o poner una empresa y que todo salga bien? Visualícelo, embarácese, véalo a la distancia, confiéselo. Son las mismas palabras. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos estaban viendo de lejos, declarando, saludando y confesando lo que Dios dijo que iba a hacer, no lo que a ellos se les ocurrió que querían para su vida. Cuando usted proyecta su vida y dice, yo sé que me va a ir bien, pues usted tiene mucha fe en usted. Pero fe en Dios es cuando usted cree lo que Él dice. Usted puede decir a boca llena, confesar, saludar, declarar y decretar, si quiere, que Jesucristo va a volver. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Así que muérase tranquilo. Muérase tranquilo sabiendo que Dios nos va a resucitar, porque Él lo dijo.
Pero sus sueños personales, su deseo de sanidad, su deseo de que las cosas se arreglen en esta vida, o que este país mejore, o que haya paz, o que se acabe la guerra, ese es su sueño. Pídale al Señor que pase esas cosas, pero usted no lo puede garantizar. Claro, hay algunos que dicen, es que el Señor me dijo, ¿no? Yo he escuchado a algunos futbolistas decir que el Señor les dijo que iban a ser campeones este año. Y ellos dicen, yo creo en las promesas de Dios. ¿Promesas de Dios a sus sueños personales? No, estos sí. Todos estos confiaban en lo que Dios había dicho. ¿Y saben lo que lograron? Ahí dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Qué bendición! ¿Usted quisiera que Dios no se avergüence de usted? Es casi, no utiliza esta palabra porque sería un poco profano utilizar para Dios esto, pero es como si estuviera diciendo que Dios se sentía orgulloso de ellos. ¿Usted quisiera que Dios sacara pecho por usted? Bueno, la clave es la fe, hacer y creer en todo lo que Él dice. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esos son los logros. Pero luego del paréntesis retoma personajes y entonces pasa a Isaac. Mira la cronología que viene haciendo. Isaac, versículo 20. ¿Qué fue lo que hizo o que evidenció su fe? Bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Jacob, ¿quién es Isaac? El hijo de Abraham del que ya hablamos. ¿Y a quién bendice? A sus hijos. Respecto a cosas venideras, es decir, lo que él dice a estos hijos cuando los bendice son cosas que van a pasar en su futuro. Pero ¿de dónde la sacó? De un padre que ama a sus hijos y quiere que les vaya bien en la vida y entonces declara que todo les va a salir bien. No, simplemente les está declarando lo que a su papá Abraham ya Dios le había dicho y que luego a Isaac se lo repitió y ahora él se lo está transmitiendo a sus hijos. No es un deseo de que les vaya bien, es algo que Dios ya ha dicho que va a pasar. Por eso les habla de cosas venideras con absoluta seguridad. ¿Logro alcanzado? Ninguno, que menciona Hebreos. Luego pasa a Jacob, descendiente de Isaac, el hijo de la promesa, el que llegó a llamarse Israel. ¿Qué hizo? Al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, su hijo, es decir, a sus nietos. Los bendijo y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, es decir, ya viejito, los bendice. ¿Sobre qué? Sobre la misma promesa que ya había recibido Abraham, Isaac. Por eso en el Antiguo Testamento se dice tantas veces el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque los tres fueron recibiendo la promesa desde un comienzo. Y así que Jacob, al morir, simplemente declara sobre sus hijos o sobre sus nietos lo que ya Dios había dicho que iba a hacer. No hay sueño personal. ¿Logro alcanzado? Ninguno que mencione Hebreos. Luego menciona a José, sigue la descendencia, viene José, y José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Cuál salida? José muere en Egipto. Recuerden ustedes que él era un poderoso allí, después de que supo administrar la comida para los años de hambre. Su familia llega allá, se establecen allí, todavía no son pueblo. Después de que José muere, se multiplican y empieza a crecer este pueblo, pero ahí todavía son una familia reducida. Pero él muere, y cuando muere les anuncia que algún día, y eso pasó como 400 años después, iban a salir de ahí, de esa esclavitud, cuando ni siquiera eran esclavos todavía. Y que cuando salieran, por favor, sacaran sus huesos, porque él quería ver sus huesos, eso era allá, en la tierra prometida. ¿Soñaba José con que sus huesos fueran enterrados en la tierra prometida? No. Él sabía, porque Dios les había prometido esa tierra, lo que iba a suceder.
Así que él, por confianza en Dios, menciona esto y da órdenes. Logro alcanzado, ninguno. Versículo 23, Moisés, otra lista larga. ¿Cuál es la evidencia de Moisés según el versículo 23? Bueno, ni siquiera es de Moisés, sino de los papás, porque dice que fue escondido por sus padres por 3 meses y no temieron el decreto del rey. Aquí la fe, aunque se dice Moisés, pero la fe, la evidencia son sus padres quienes lo esconden sin miedo a lo que dijo el rey. ¿Qué había dicho el rey? Que mataran a todos los varones. Y ellos no le tienen miedo. ¿Por qué? Porque tienen su confianza puesta en Dios. ¿Qué logró? Nada. Versículo 24 y 25 dice que ese Moisés, ahora sí, una vez crecido, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Habiendo sido criado por ella, él rechaza esa condición con todas las riquezas que esto implicaba. Dice, escogiendo antes o primero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Otro que está mirando hacia las promesas de Dios. Y mirando hacia las promesas de Dios dice, ¿qué me importa que pierda todo en este mundo? ¿Saben? La mentalidad secularista del creyente es, yo quiero lo de este mundo, pero también quiero lo de Dios. O sea, yo quiero las dos cosas. No, él se dijo, no, a mí me interesa es lo que Dios tiene prometido para nosotros, y renuncia a las riquezas de los egipcios. Logro alcanzado, nada que mencione Hebreos. Y en el versículo 27 dice también que Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, es decir, huyó de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto sí es visualizar, pero visualizar lo que Dios ha dicho, no lo que a mí se me ocurre. Logro alcanzado ninguno. Y Moisés también dice que celebró, versículo 28, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué es esto? La Pascua es la fiesta que celebraron los judíos el día que pasó el ángel de la muerte y que se murieron todos los primogénitos allá, la última de las plagas, digamos, de Egipto, y que puso Moisés en las puertas de los judíos, de cada uno de los del pueblo de Israel, pusieron sangre, esa es la aspersión de la sangre, para que cuando el ángel o la muerte pasara, no los tocase a ellos. ¿De dónde se inventó ese método Moisés? Un agüero que se le ocurrió a Moisés. Un agüero, ¿no? De pronto y ponemos sangre aquí, impedimos que entren fuerzas malignas. O la Pascua, una fiesta, porque es toda una fiesta la Pascua. Se le ocurrió a él como, no sé, San Valentín, para vender más, ¿no? Para poder vender, porque acá había que vender mucho, tenían que tener un cordero, ¿no? Un cordero en cada casa. Entonces, para vender más carne, inventémonos la fiesta de la Pascua. No, las instrucciones de la Pascua y de la aspersión de la sangre fueron dadas literal, letra a letra, por Dios. ¿Qué hizo Moisés? Al pie de la letra lo que Dios le dijo. Es que Dios era tan puntual que hasta le dijo, mire, si la familia es muy chiquita, para que no desperdicien tanto cordero, pues únanse 2 familias y se comen una entre las 2 familias. O sea, todos los detalles, y Moisés hizo tal cual. Eso es fe. No fueron inventos de Moisés. Logro alcanzado, ninguno. Luego dice, ellos, versículo 29, pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Quién fueron ellos? Bueno, el pueblo de Israel ya sabemos. Como todavía está hablando de Moisés, entonces aquí incluye a todo el pueblo. ¿Quién abrió el mar rojo? El mar por donde ellos pasaron, el mar rojo. ¿Quién lo abrió? Moisés. Claro, no les dé miedo decir que Moisés. ¿Y por qué lo logró? Porque Dios le dijo.
Él puso allí su bastón y con la seguridad, él hizo así, hasta con ojos cerrados me imagino yo, porque si Dios dijo que iba a abrirlo, lo abre. Él no dijo, yo tengo el poder para abrir esto, ¿no? Por eso fue que después él se equivocó cuando hizo salir agua de una roca y dijo, van a ver lo que les daré. Ahí la embarró él después. Pero aquí él sabía que era Dios. Y abrió y pasaron. Logro alcanzado, Hebreos no dice nada. Y el versículo 30, entonces solamente se menciona que por fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Entonces no se menciona ningún personaje, no se dice cuál es la evidencia, se habla de los resultados. Cayeron los muros de Jericó, pero nosotros nos conocemos la historia, ¿cierto? El pueblo de Israel rodeó a Jericó, que tenía unas murallas alrededor para protegerse. Rodearon a Jericó, le dieron 7 vueltas y a la 7ª gritaron fuerte, y cuando gritaron los muros se cayeron. ¿Qué fenómeno físico explica eso? ¿Qué sabía Moisés o el pueblo de Dios? ¿Qué sabía? ¿De dónde sacaron esa idea de las 7 vueltas? Tal como las instrucciones de Dios habían sido. Ellos no tenían ni idea de eso porque funcionaba, pero Dios se los dijo, lo hicieron y cayeron. Hay algunos locos que andan dándole 7 vueltas hoy a ciertas cosas, a la ciudad, al carro, a la casa. Algunos me han dicho que por qué no le damos 7 vueltas aquí a ver si nos ganamos la casa enseguida. Y ¿a dónde nos ha dicho Dios que las 7 vueltas es una práctica matemática? Una instrucción muy clara a un pueblo en un momento determinado, y Dios sabía, y ellos mostraron su fe obedeciendo. Podríamos colocar allí evidencia de la fe que obedecieron, ¿cierto? No lo dice aquí en Hebreos, pero esa es la evidencia. Ellos dieron las 7 vueltas, gritaron y se cayeron. Dios lo había dicho. Bueno, y se menciona aquí a una mujer, una ramera, extranjera, no judía. Y está en la lista de los antiguos que tuvieron fe. Creyente, ni conocía a Dios, no sabía de Dios. Pero esta mujer, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la evidencia que plantea Hebreos? Recibió a los espías en paz, los guardó, los cuidó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, según Hebreos, por fe. Es decir, que incluso quien no conoce a Dios, cuando hace algo que agrada a Dios, eso es fe. Interesante eso. ¿Y qué logró? Ella dijo, si yo protejo a estos tipos, ¿me va a ir bien? No, los protegió por esa fe. ¿Y qué logró? No pereció. No pereció juntamente con los desobedientes. La protegió el Señor porque hizo algo que agradó a Dios, aunque no conocía a Dios. Bueno, luego entonces el autor de Hebreos dice, no sigamos porque aquí nos vamos a quedar todo el día. Él se imaginó que lo íbamos a leer aquí en Nuevo Amanecer, y entonces se imaginaba que ustedes ya estaban cansados y dijo, mire, aquí no alcanzaría el papel ni la tinta para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. O sea, la lista es larga. No dice la evidencia, pero sí dice lo que lograron. Miren, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos. Es decir, logros, victorias, triunfos, vencedores. Toda esa lista es de logros grandes. Lo hicieron por fe. ¿Qué hicieron? Obedecieron a Dios. Porque luego él dice, y otros de esos antiguos, fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras
pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cómo les fue? Mal, derrotados, perdidos, todo lo perdieron, hasta la vida. ¿Cómo así? ¿Porque uno tiene fe le va mal también? Pues sí. Esto nos muestra que tener fe no es que a uno le vaya bien ni que le vaya mal. Es hacer lo que Dios manda y le agrada. No importa lo que eso cueste. Hebreos nos enseña lo que es la verdadera fe y termina ese relato. Hebreos, versículo 39, como una especie de conclusión. Ahora hay otro nuevo paréntesis, pero ahí dice, todos estos, es decir, todos los anteriores. ¿Qué? Evidencia de la fe. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Esa es su evidencia. Dieron buen testimonio. ¿Y cuál fue el logro? No recibieron lo prometido. Él termina diciendo, todos no alcanzaron lo prometido. No se cumplió en vida lo que ellos estaban esperando. Esto nos lleva una paradoja. Al fin, ¿qué es entonces? ¿Y qué va a pasar si tengo fe? Por eso yo les invito a que usted complete este cuadro. Ya no vamos a poner un antiguo. Ponga su nombre ahí. ¿Cuál es la evidencia de su fe? ¿Qué colocaría usted aquí en la columna, en la segunda columna? ¿Cuál es la evidencia de su fe? ¿Puede decir que usted tiene fe o que tiene una religión? Y tal vez pueda responder esa pregunta si responde a la tercera. ¿Qué logro está buscando? ¿Qué quiere? ¿Qué busca usted con su fe? ¿Para qué tiene fe? ¿Para que le vaya bien? Acuérdese que a muchos no les fue bien. Yo les animo a que cierren este cuadro como lo cierra el autor de Hebreos, colocando esto. La evidencia de la fe es confianza en Dios, fidelidad a Dios y obediencia a Dios. No quise poner primero, segundo y tercero porque no son cosas distintas. Realmente estoy diciendo de tres formas lo mismo. El problema es que con las palabras que nosotros tenemos en español, que tenemos muchísimas palabras, una riqueza maravillosa en nuestro idioma, a veces entendemos diferente confianza que fidelidad. O a veces entendemos una cosa por obediencia, otra cosa por confianza. Pero cuando usted confía en Dios, le obedece. Cuando usted es fiel a Dios, tiene confianza en Él. Cuando tiene confianza en Él, pues le obedece y tiene fe. Eso es fidelidad, eso es fe en Dios. Pero, aclaro, en todas las circunstancias de la vida, en todas, no cuando están las cosas espirituales nomás. Logro buscado, buen testimonio, cueste lo que cueste. Y ojalá buen testimonio de Dios, porque es que a veces logramos engañar a los que nos rodean. A veces obviamente algunos que nos ven en las cosas espirituales dan buen testimonio, pero los que nos ven en la empresa no dan tan buen testimonio, o los que nos ven en el barrio, o en la casa, en la familia, inclusive ahí en la casa a veces no hay buen testimonio. Aunque en la iglesia seamos héroes, a veces en la casa somos unos villanos. Entonces, un buen testimonio cueste lo que cueste y en cualquier medio. De esta manera, mis queridos hermanos, podemos responder a esta pregunta con dos afirmaciones. La primera, la fe nos blinda contra una cultura sin Dios. La verdadera fe no es para conseguir lo que tú quieras en la vida, es para mantenerte blindado contra la cultura que arrastra, contra una cultura que permea la iglesia, contra una cultura gobernada por Satanás que destruye.
Como dijo Pedro, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando usted se sumerge en la cultura, diciendo, no, esto es normal, todo el mundo lo hace, es de nuestra época, es de nuestra sociedad, es que aquí pensamos distinto, es que eso es folclore y celebramos todas las cosas y todas las fiestas y todos los comportamientos como lo hace esta cultura para divertirnos, es solo por divertirnos. Tendría que cuestionarse dónde está su fe, su obediencia al pie de la letra a lo que Dios manda. Y en segundo lugar, la fe implica ser coherentes entre lo religioso y lo secular. Ser el mismo en la iglesia y en la calle, en la empresa, en el bus, haciendo deporte, comprando, vendiendo, negociando. Ser la misma persona, tener la misma lengua, la misma actitud, los mismos ojos. Un creyente que tiene verdadera fe no separa entre lo secular y lo sagrado, entre lo santo y lo espiritual, porque es sencillamente un discípulo de Jesucristo, esté donde esté, fiel a Dios, cueste lo que cueste. ¿Usted quiere ser ese tipo de creyente? ¿Quiere tener ese tipo de fe? ¿Saben? Un hombre le dijo a Jesús, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo creo, pero me falta. Si usted cree que le falta algo de esa fe, yo le pido que se ponga de pie y le pidamos juntos a Dios para que nos llene de su presencia y que nos dé la valentía de creer en Él bajo cualquier circunstancia. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tu palabra es verdad. Y estamos delante de ti, Señor, como congregación, como una familia, conscientes de que todos hemos sido flacos en nuestra fe, que jamás estaremos al nivel óptimo que nos muestra nuestro Salvador. Tal vez hasta difícil ser o tener el nivel de estos antiguos que nos plantea Hebreos, que dieron su vida y lo perdieron todo con tal de obedecerte siempre. Pero estamos aquí para rogarte, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que el poder de tu Espíritu Santo esté en nosotros, no para decretar, declarar o conseguir cosas, sino para obedecerte, serte fiel, cueste lo que cueste. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.